8 de la mañana, 17 minutos. Hay reacción en este momento del ministro de Hacienda, Germán Ávila, ante la decisión del Fondo Monetario Internacional de suspender temporalmente el acceso a una línea de crédito flexible que teníamos vigente desde el año 2009 y que, así sea de manera temporal, es la primera vez que suspenden ese acceso a esa línea de crédito para nuestro país. Si hoy fuéramos a requerir de esos recursos, que la verdad hay que decirlos, Colombia acude a esa plata, a esa especie de tarjeta de crédito solo en momentos extraordinarios. De hecho, desde el 2009 hasta hoy solo acudimos a esa plata del Fondo Monetario Internacional en el 2020. Pues si hoy quisiéramos hacer lo mismo por alguna eventualidad, pues tenemos cerrado ese crédito. El ministro dice que no es cierto que se haya cerrado el acceso definitivo a esta línea de crédito flexible. Lo que hubo fue un aplazamiento, en palabras del ministro Germán Ávila. En este momento, dice, se está desarrollando la evaluación sobre la pertinencia de continuar con esa línea de crédito por cuenta de las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Reconoce que el FMI mostró su preocupación por la situación fiscal del país, a lo que el gobierno le está explicando al fondo las medidas que se vienen implementando para ajustar las finanzas públicas de la nación. Y dice el ministro que cuando se pidió una parte de un desembolso de esa línea de crédito por 5.400 millones de dólares en el 2020, pues el actual gobierno tomó la decisión de pagar como debe ser ese crédito y que de esos 5.400 millones de dólares faltan por pagar 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Es la respuesta del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Víctor, lo que pasa es que con el presidente de la República de Colombia diciéndole a la presidente del Fondo Monetario Internacional que vienen los vampiros, que ella es un vampiro, que los vampiros desaparecen ante el sol. El cuentazo que echa siempre el presidente Petro, eso en el Fondo Monetario Internacional, pues con destinatario propio, deben estar aterrados diciendo, el hombre allá en Bogotá se enloqueció, ¿no? Yo me quedo mejor, Néstor, con la respuesta muy serena. Bueno, usted puede polemizar sobre ella y demás, con las formas del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y no con ese trino de vienen los vampiros, porque usted sabe que bueno, cuando nos referimos a los porque vampiros, elevó de categoría que es como se les llama a los tenedores de bonos basura. No, pero cuando uno habla de vampiro, habla de chupasangre, ¿no? Uno habla del chupasangre, viene el chupasangre, prácticamente eso le dice a la señora Cristalina Georgieva, a la directora del Fondo Monetario Internacional. Son esas formas como no debería reaccionar el presidente Petro, pues, eso a veces ponen aprietos a sus propios funcionarios. Yo me quedo con esta reacción del ministro de Hacienda. De una grosería y con la mala suerte, Víctor, de que la señora Georgieva no tiene tocaya, ¿no? No es que el presidente vaya a decir ahora que se estaba refiriendo a una señora que conoce en Pitalito Huila, no. O sea, la única Georgieva es la directora del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no tiene tocaya, ese trino era para ella. Vienen los vampiros, punto y coma, Georgieva. Esto después de la decisión del Fondo Monetario Internacional de aplazar esa línea de crédito. Aquí lo que dice el ministro de Hacienda, Néstor, es que no nos quitaron ese acceso a la línea de crédito todavía, sino que se está haciendo un levantamiento temporal mientras se cierra la evaluación sobre Colombia del Fondo Monetario Internacional, evaluación que se hace bajo el concepto del capítulo cuarto por ser miembros de este banco multilateral. El presidente Petro, entre otras cosas, Víctor, un poquito chistoso, si quiere la verdad, contradiciéndose, porque primero pone un trino diciendo que la prensa está equivocada, ¿no? Que la prensa es responsable. A él le parece que los medios de comunicación en Colombia hemos sido responsables de todo lo malo que le ha pasado a este país. Él no es responsable de nada. Y dice absolutamente nada. Y dice que la prensa, que hoy ha repetido como ladrón cogido, trata de borrar sus huellas del delito sobre el fondo, que eso no es cierto. La prensa dio un espectáculo de su genuina esencia, dice el presidente, para en otro trino posterior terminar intentando explicar que efectivamente pasó lo que pasó. Y es que el Fondo Monetario Internacional nos quitó el acceso a eso que se llama técnicamente un crédito flexible. Ahora, Néstor, técnicamente en la práctica, digamos, no ha habido una decisión de fondo todavía, es lo que quiere señalar hoy el Ministerio de Hacienda, que es un aplazamiento temporal. Pero en la práctica, si usted quisiera hoy a pedir esa plata prestada, no la tiene cerrada nos quitaron temporalmente esa tarjeta de crédito mientras se hace la evaluación definitiva, y eso no había ocurrido desde el año 2009, cuando cada 2 años nos han venido renovando la línea de crédito flexible
flexible del Fondo Monetario Internacional. Es exactamente lo mismo que pasa cuando usted pide una tarjeta de crédito o le quitan una tarjeta de crédito, que el banco está diciendo: desconfiamos de las finanzas de este señor. Vamos al Ministerio de Hacienda, porque efectivamente, por otro lado, el presidente Petro tendrá que o debe estar pensando en un nuevo plan fiscal para el gobierno, que es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. En el Ministerio de Hacienda, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que la polémica comenzó el fin de semana con unas declaraciones de la jefe de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak. Es ella quien comienza todo este tema a ponerle atención, porque dice que el acceso de Colombia a esa línea de crédito es contingente, o más bien depende de que culmine la revisión anual del artículo 4, pero que también depende de una revisión intermedia de la línea de crédito. Hoy el Ministerio de Hacienda está tratando de calmar las aguas y de decir que se trata de temas que ya se habían hablado previamente y que lo que está pasando, dicen desde el gobierno, es que simplemente la decisión se tomará más adelante en el año. Esto dice el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Estos esfuerzos se verán más avanzados en junio, cuando tendremos listo el marco fiscal de mediano plazo, de manera que cualquier decisión sobre la continuidad del acceso del país a la línea de crédito flexible se dará apenas termine la evaluación según el artículo 4. Así, lo que pasa es que se ha aplazado ese momento, que es distinto a decir que se cerró o suspendió el acceso a la línea. ¿Qué más dice el gobierno nacional? Que no es de interés de la administración de Gustavo Petro hacer un nuevo desembolso de esta línea de crédito, pero que reconocen su importancia porque esta ha sido reconocida no solo por anteriores ministros de Hacienda, sino por el actual, como una llanta de repuesto, como un seguro al que podemos acudir en caso de emergencia, como fue el caso de la pandemia. Las declaraciones del ministro contrastan no solo con el trino del presidente Gustavo Petro, donde compara a Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, con los vampiros, sino que además contrasta con lo que ha venido diciendo el gobierno siempre, y es que siempre ha habido una molestia de la administración Petro por el pago de esa línea de crédito de los 5.400 millones de dólares que desembolsamos para la atención de la pandemia y que han presionado las finanzas y los planes de gasto del gobierno actual. Hay, por supuesto, muchas críticas al manejo de las finanzas en el gobierno actual. Las han hecho, por ejemplo, exministros de Hacienda como José Manuel Restrepo, quienes dicen hoy que el manejo fiscal del gobierno actual es un desastre, pero también aliados del gobierno como Gonzalo Hernández, ex viceministro de Hacienda, quien explica que esto, pues lo que está haciendo es ponernos en riesgo de perder el acceso a la línea de crédito flexible si no se corrige el rumbo de las finanzas públicas, lo que sería grave en medio de la incertidumbre internacional y por los mensajes que envía a los inversionistas, porque si el fondo no confía en nosotros, pues ¿qué pensarán los compradores de bonos? Marcela, gracias desde el Ministerio de Hacienda. Esto solo, Víctor, tiene un camino, que es recorte de gasto público, ¿no? Sí, o incrementar sustancialmente los ingresos de la nación, pero con una medida creíble, no, por ejemplo, anticipando el pago de unos impuestos, porque el hueco lo que hace es aplazarse hacia adelante, ¿sí? Abrirse un roto para la vigencia siguiente, que es en lo que está trabajando el gobierno nacional. Usted tiene varios caminos: aumentar ingresos o cortar gastos. Lo cierto, Néstor, es que pues es que en sí tener abierta esta línea de crédito habla muy bien de Colombia, porque es como una tarjeta de crédito premium que no le dan a cualquiera en el mundo, solo a los países que han manejado muy bien sus finanzas públicas, su economía y demás. Amplio, y Víctor, Colombia, aunque no lo creamos, era muy respetada en los mercados por eso, por su credibilidad fiscal, inclusive en momentos de choque, crisis financiera, en la pandemia y demás. Entonces, el solo hecho de tener esa línea de crédito abierta, disponible, es como una especie de calificación crediticia sobre el país, es como un equivalente donde un inversionista internacional dice, bueno, quiero invertir en algún país. Ah, mire, allí tienen la línea del Fondo Monetario Internacional. Eso habla muy bien de ese país. Claro, eso es lo que estamos perdiendo hoy. Era una señal de confianza y ahora está enviando el Fondo Monetario ahora hay una de desconfianza sobre la economía colombiana.
Que es importante aclarar, porque quedó en el aire la sensación de que este tuit del presidente hablando de los vampiros hacía referencia a la directora del Fondo Monetario Internacional o a la gente del Fondo Monetario Internacional y en particular a la misión que viene y evalúa anualmente cómo está ese seguimiento de la economía colombiana. No, el presidente está haciendo claramente referencias a los tenedores de bonos del gobierno colombiano, los prestamistas que nos están cobrando ya una tasa del 8.75%, que es más de lo que le están cobrando por esa plata prestada a otros países que incluso en el papel tenían calificaciones de riesgo mucho más bajas y mucho peores, como es el caso de Guatemala, como es el caso de Brasil, como es el caso de Turquía. El presidente hace referencia, ojo, es a los tenedores de bonos, Paola, no ni mucho menos a la gente del Fondo Monetario Internacional. Paola, ¿supone usted que el presidente Petro hace referencia a los tenedores de bonos? ¿Por qué menciona a la señora Georgieva? Por eso, porque es que el trino lo pone el sábado, justo cuando el Fondo Monetario Internacional emite un comunicado. A las 5:28 de la tarde. Vienen los vampiros, pero los vampiros desaparecen ante el sol, Georgieva. ¿Y eso es para los tenedores de bonos? Bueno, hay toda clase, vendrá la exégesis alrededor de todo lo que dice el presidente Petro, indulgencias incluidas. 8:28. Estás escuchando Blue Radio.